lado me veo más bonito. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con una palabra. Está en Mateo 19. Vamos a leer Perdón, 18. Del verso 23 en adelante. Y yo le puse a esta prédica el título de Lo que de verdad es importante. Gloria al Señor. Yo quiero que prestemos atención en esta mañana. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Atención, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice el verso 27: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, oigan esto, 100 denarios. Y haciéndole, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, él hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aleluya. Amén. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se debía. Y ya dice el verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Amén. Gloria al Señor. Y me gustó mucho este tema porque estábamos hablando el miércoles en la clase de que a veces nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Y la hermana Clotilde, confirmando el mensaje esta mañana, dijo que hoy estamos aquí, ¿por qué? Por misericordia. O sea, muchos de nosotros quizás ni nos merecemos estar aquí, o muchos de nosotros quizás estuviéramos en otros lugares, estuviéramos en la cárcel, estuviéramos muertos, quién sabe dónde estuviéramos. Pero lo que se llama la misericordia de Dios es más grande que lo que usted y yo podemos pensar en nuestras cabezas, ¿verdad? Y nosotros, cuando venimos a los pies de Dios, mayormente los que no hemos nacido en el Evangelio, hemos venido por errores, ¿verdad? Y así como vino este siervo a pedir misericordia, así también venimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice aquí, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero dice aquí el verso 27 que el Señor de aquel siervo fue que movido a misericordia. Aleluya. Esa es la palabra clave de este mensaje hoy. Por eso el título yo le puse lo que es verdaderamente importante. A veces nosotros creemos que estamos haciendo tantas cosas importantes para el reino, pero en realidad lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Alaba. Lamentablemente. Estamos perdiendo el tiempo porque no estamos enfocados en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hay una palabra que dice que debemos nosotros de amar a Dios sobre todas las cosas, pero dice que hay un segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, señor. Y eso sí es difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos hace difícil? Se nos hace difícil a nosotros sencillamente porque siempre se nos olvida de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos perdonó. Amén. Amén. Entonces, por eso hoy no debemos nosotros olvidarnos de esta palabra que es tan importante, que es misericordia. Ahora, según esta palabra, dice aquí
que este señor debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Oye, imagínate nosotros en lo espiritual, de dónde Dios nos sacó a nosotros. O sea, qué error tan grande cometió usted o cometí yo, ¿verdad? Y de ahí el Señor nos sacó. Pero se nos olvida a nosotros cuando nos toca a nosotros perdonar. Cuando nos toca a nosotros tener la misma misericordia con el hermano que viene detrás de nosotros. A veces nosotros creemos que ya porque estamos sentados aquí ya somos mejores que muchos que todavía no han tenido la oportunidad de estar aquí sentados como estamos nosotros. A mí me tomó 40 años. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que para Dios el tiempo de Dios es perfecto. Amén. ¿Verdad? Entonces, porque no cree usted que porque usted está viendo a fulanito de tal en la calle, que quizá hoy está enviciado en las drogas, o quizás está viendo a alguien que está enviciado en el alcohol, no crea usted que ya Dios terminó con él. No, Señor. Dios no ha terminado, Dios está comenzando. Porque como yo le digo, si yo vine a conocer al Señor a mis 40 años, ¿qué pensaba yo que a los 40 años yo iba a estar aquí sentado? Nunca en la vida. O 10 o 12 años después. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca ahora que el que viene detrás de nosotros hacer lo mismo que Dios hizo por nosotros. A este señor dice la palabra que le perdonaron 10,000 de... a ver, se quedaron los lentes. Perdón. 10,000 talentos. Según la pastora, el miércoles que estaban aquí dice que eso eran, qué sé yo, cuántos millones, que yo no sé ni contar hasta ahí. 1,000 millones, ¿verdad? Exacto. Entonces, exacto. Mira cuánto pecado, cuánta deuda le perdonó el Señor a ese caballero. Ahora, cuando Dios hace algo por nosotros, estábamos hablando el miércoles también, Dios inmediatamente prueba nuestro corazón, porque Dios quiere saber dónde está el corazón de nosotros. Y si nosotros nos hemos olvidado de dónde Él nos sacó a nosotros. Según la palabra aquí, dice la palabra que este señor sí se le olvidó inmediatamente. Yo decía el miércoles que este señor era para salir de ahí y dar gracias y gloria a Dios por esa deuda que le habían perdonado. Pero dice aquí la palabra, oigan esto, inmediatamente le perdona la deuda. Dice aquí que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, o sea, a otra persona que también le debía dinero a él. Oigan esto. Y no era ni la 10ª parte de lo que a él le habían perdonado. Era una cantidad mediocre comparado con toda la deuda que a él le habían perdonado. ¿Verdad? Imagínate que a ti te perdonen 1,000 millones de dólares en una deuda y que tú venga a tu hermano y que tú le debes y que él te debe a ti $300 y que tú dices, pues no, yo no se lo voy a perdonar. Y eso fue lo que hizo este señor, que inmediatamente le perdonaron la deuda que salió. Dice que ahí mismo Dios comenzó a probar su corazón. ¿Cómo? Enviándole a alguien que le debía dinero a él. Pero dice aquí que él, en vez de hacer lo mismo que ese señor hizo con él, hizo lo contrario. Oigan esto. Dice aquí, entonces, mira esto, el verso 26, el 26, sí. Y luego el 31, no. El 26 y 29, gracias Génesis. El 26 y 29, yo creo que pongan atención a esto. Sí, porque fue Génesis la que el miércoles. Mira, dice aquí que en el verso 26, este señor le estaba pidiendo misericordia a su jefe, al dueño. Y le dice, mira, y se dice aquí que se postró, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, cuando viene el verso 29, también ese mismo consiervo hizo lo mismo delante de él. Y dice aquí, su consiervo exactamente lo mismo. Dice, postrándose a sus pies. Dice, les rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice el verso 30, más él no quiso. ¿Por qué nosotros inmediatamente
Dios hace un milagro en nuestras vidas, Dios nos perdona, nos limpia, nos rescata de donde estábamos, se nos olvida. Entonces nosotros no debemos caer en ese error. ¿Por qué? Porque como dijo Clotilde al principio, todos hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. No es porque yo soy mejor que tú, no es porque tú eres mejor que yo, sino porque Dios se plació de que usted y yo hoy estuviéramos aquí escuchando esta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que a nosotros, a usted y a mí, no se nos debe olvidar nunca dónde estábamos. Gloria. ¿Verdad? Aleluya. Y a veces se nos olvida a nosotros el tamañazo de pecado que Dios nos perdonó. Y nosotros no podemos ni siquiera perdonar una mala mirada de alguien que ni siquiera nos ha hablado. A veces vamos en la calle, a veces alguien se nos cruza, o a veces alguien estamos en un lugar y alguien nos dice algo que no nos gustó y de una vez explotamos. Y me ha pasado a mí también. A todos nos pasa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a tener misericordia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos en la calle y vemos una persona que quizás va caminando, va con los ojos así, y a veces tú no sabes qué depresión esa persona tiene, tú no sabes qué problema mental esa persona tiene, o tú no sabes qué problema esa persona está pasando en ese momento que quizás no te puede prestar atención. Y mayormente cuando tú no conoces de Dios. El que no conoce de Dios y está en la calle pasando una situación, cualquier problema lo ahoga. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver a las personas con los mismos ojos de misericordia que el Señor nos está viendo a usted y a mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, dice aquí que no, Él no se lo perdonó. Al contrario, dice que lo metió en la cárcel hasta que Él entonces le pagara esa deuda a Él. Esa deuda, como le dije anteriormente, no era ni la 10ª parte de lo que a Él le habían perdonado. Entonces, porque a veces nosotros tenemos ese corazón tan duro, porque a veces nosotros creemos que porque ya estamos aquí, ya nosotros estamos bien, y nos olvidamos del que todavía no está sentado aquí, ¿verdad? Pero el que todavía no está sentado aquí es porque no le ha llegado el momento. A veces es tan fácil para nosotros juzgar a otra persona, pero se nos olvida a nosotros de que quizás nosotros ahora conocemos un poco de la palabra, sabemos que Dios está ahí, sabemos que en Dios tenemos esperanza, pero el que está allá afuera, como quizás estaba yo hace 40 años o usted hace quién sabe cuántos años, se nos olvida a nosotros de que en Dios nosotros tenemos misericordia, pero que aparte de eso nosotros nos toca hacer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el Señor no le quiso perdonar a su consiervo esa pequeña deuda que él tenía. Y dice que lo dice aquí, dice que lo metió a la cárcel hasta que él pagara toda esa deuda. Pero dice aquí que viendo sus consiervos lo que pasaba, dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Dice el verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Oye, y así venimos nosotros delante del Señor y rogamos y pedimos ayuda. Y el Señor dice aquí que Él se mueve a misericordia. No es porque no lo merecemos, no es porque quizás Dios dice, lo voy a perdonar porque sí, porque me cae bien. No, es que Dios es un Dios de amor. Y la palabra dice que Dios es amor, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice que el Señor le dijo: ven acá, pero yo te perdoné a ti la deuda. Entonces, ¿cómo tú no fuiste capaz de perdonarle a Él eso también que Él te debía? Entonces dice aquí que el Señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te rescata, pero tú te olvidas del que viene atrás con los mismos problemas que tú tienes, o quizás con menores problemas de lo que a ti te trajeron delante del Señor, ¿verdad? Si tú analizas esta historia, esta persona no pudo tener misericordia de alguien. Si nos vamos a lo espiritual, esta persona no pudo tener misericordia de alguien que había pecado menos que él, que quizás había cometido una falta menor que la que él había hecho.
Y eso nos pasa a nosotros. Y estábamos hablando en la clase, y yo digo, y es verdad, que muchas veces nosotros usamos los errores del otro para nosotros cubrir lo de nosotros. Santo. O para sentirnos menos culpables con los errores que nosotros cometemos. Porque es más fácil mirar, como dice la Biblia, la paja en el ojo ajeno y no el peñón que tenemos nosotros dentro de nuestros ojos. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar de mirar los errores del otro y usarlos como para nuestro propio beneficio. También en la Biblia hay una historia de dos personas que están orando frente al altar. Uno le está arrodillado pidiéndole perdón al Señor por todas las cosas que había cometido, pero había otro que decía: Señor, mira, yo por lo menos no soy igual que este, yo no hice lo que se hizo. O sea, nosotros a veces nos excusamos, y para Dios todos los pecados son iguales, porque al final, cuando cometemos un pecado, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Amén. Entonces, para Dios no hay ni más grande ni más pequeño. Pero nosotros a veces decimos: no, pero mira o le fue infiel a la mujer, o mira se robó esto, o mira, pero mira, este mató a una persona. Y a veces yo soy de los que digo, porque yo he aprendido a entender lo que es la misericordia de Dios porque la viví, ¿verdad? Y a veces, cuando hablan de alguna persona que quizás cometió un asesinato, que quizás cometió un error, a mí me da una pena. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que inmediatamente esa persona comete ese error, en ese momento la vida le cambia. Sí, la vida le cambia inmediatamente, porque ahí comienza el enemigo a culparte. Ahí ya tú no tienes paz, tú no tienes tranquilidad. Imagínate, una persona que quizás haya asesinado a otra persona. ¿Tú crees que esa persona, por más malo que sea, tiene paz en su corazón? No la tiene. Y hay personas a veces, como me pasó a mí, que fuera estamos peor que si estuviéramos dentro de una cárcel. Sí, Señor. A veces la gente cree que el peor castigo es ir a una cárcel, pero hay personas que están fuera de una cárcel, pero están peor que si estuvieran dentro. Y eso es lo que pasa con las personas cuando cometen errores. Nosotros debemos dejar de mirar los errores que cometen los otros. Al contrario, tenemos que orar para que el Señor levante, para que el Señor sane a esa persona. ¿Por qué? Porque yo sí sé que esa vida a esa persona le cambió desde ese segundo que esa persona cometió ese error. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Amén. Gloria al Señor. Porque ninguno somos perfectos. No, Señor. Pero sí entendemos lo que es la misericordia de parte de Dios. Y dice aquí en verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Gloria al Señor. Te adoramos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A nosotros nos toca perdonar, a nosotros nos toca tener misericordia. Y la palabra de esta mañana es misericordia. ¿Verdad? La palabra de esta mañana es misericordia. No es lo que estamos haciendo aquí. No es venir sentarnos. No es venir todos los días. No es venir levantarnos a las 6:30 de la mañana. Claro, todo eso es importante, pero eso todavía no completa la parte de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Dice la palabra en Marcos 11, verso 26. Ok. Amén. Dice la palabra: porque si vosotros no perdonáis, lo mismo que dice el verso 35, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. ¿Y por qué? Ok, sencillo. La Biblia va así. ¡Pah! Y se une, aquí. Y se une, ¿verdad? Todo lo de la vida, todo lo de la Biblia está conectado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice aquí que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco vuestro Padre nos va a perdonar a nosotros? Sencillo, por muchas razones. Le voy a dar dos. Una es que dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Esa es la primera, ¿verdad? Habla, papá. Esa es la primera. Somos imagen y semejanza de Dios. Hay otra palabra en la Biblia donde los discípulos le dicen a Jesús le dice a los discípulos:
Porque me viste hambriento y me diste de comer, porque estuve enfermo y fuiste a visitarme, porque estuve en la cárcel y fuiste a verme. Dos razones. Una, somos imagen y semejanza de Dios. Segundo, por estas cosas que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Los discípulos le dicen: Señor, pero ¿cuándo nosotros hicimos todo eso por ti? Aleluya. Y Jesús dijo: lo que pasa es que cada vez que ustedes hacen algo para uno de mis hijos, lo están haciendo para mí. Entonces, tengan cuidado, ojo, tengan cuidado cuando usted quiera hacer algo que vaya en contra de un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo mismo, así como usted puede tener recompensa por las cosas buenas que usted hace, también va a tener recompensa por las cosas malas que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca ver al prójimo como que estamos viendo a Jesús, ¿verdad? Que cada vez que tú hagas un favor, que cada vez que tú hagas algo, tú lo hagas pensando que lo estás haciendo para Jesús. Y eso es lo que dice la palabra, que tú lo estás haciendo para Jesús, ¿verdad? Entonces va igual que cuando tú haces algo que va en contra de una persona, entonces también lo estás haciendo en contra de Jesús. Entonces, ¿por qué nos toca perdonar? Nos toca perdonar porque nosotros ya fuimos perdonados. Amén, aleluya. Nos toca perdonar aunque no querramos, porque ya fuimos nosotros perdonados, ¿verdad que sí? Que nunca se nos olvide a cada uno de los que estamos aquí hoy que Dios nos perdonó, que Dios nos limpió, que Dios nos sacó del lodo donde estábamos. Entonces ahora nos toca a nosotros, así como estábamos leyendo en Mateo 18, Dios probó el corazón de esa persona en el mismo instante donde su deuda fue perdonada. Lo mismo va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Quizás no lo haga hoy, quizás no lo haga mañana, pero Dios siempre va a estar probando para ver dónde está nuestro corazón. Por eso es que dice la palabra que Dios, oigan esto, Dios llevó al pueblo de Israel, dice, a celebrarle fiesta en el desierto. No los llevó. ¿Por qué Dios no los llevó de una vez a la tierra prometida y le dio todo lo que ellos necesitaban? Porque Dios quiere probarnos a nosotros. ¿A dónde? En la escasez, en la enfermedad, en la soledad. Te adoramos. En todo lo que no parece afable para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Y tú vas a decir, pero ¿y por qué Dios es así? También tengo la respuesta. Porque Dios es un Dios de orden. Aleluya. Y Dios entiende que nosotros necesitamos aprender a tener fe. No es de que porque no, déjame castigarlos primero y después. No es así. Lo que pasa es que para todo Dios tiene un propósito. Dios los llevó a ellos al desierto donde no había nada, pero en el desierto Dios le dio comida, Dios le dio agua. Dice que los calzados y la ropa de ellos nunca se gastaron. O sea, todo eso pasó en lo sobrenatural. Entonces, en la escasez, en la soledad, donde estamos solos es donde nosotros vamos a poder ver lo que es lo sobrenatural de Dios manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Pero para eso nos toca a nosotros primero, antes de todo, es aprender a perdonar, a aprender a olvidar. Porque Dios lo hizo con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Entonces, si nosotros no perdonamos, dice la palabra aquí que Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Ahora, dice la palabra que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Ahora, también los pecados de nosotros son nuevos cada mañana. Porque no somos perfectos, pecamos hasta con el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros ser merecedores de esa misericordia de Él, que son nuevas cada mañana, nosotros necesitamos también aprender a perdonar y a aprender a olvidar. Hay personas que no nos pueden dar a nosotros lo que ellos no tienen. Tú no puedes exigir amor de alguien que nunca ha recibido amor. Amén. Entonces, enfócate mejor en lo que Dios hizo por ti y no en lo que Dios todavía no ha hecho con esa persona, ¿verdad? Entonces, enfócate tú en lo que tú tienes que hacer
Para tú poder recibir las bendiciones que vienen de Dios y para poder recibir las misericordias que también vienen de parte de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra. 10, 15, 20, una hora, lo que tú quieras. Pero es importante de que tú te nutras con lo que diga la palabra para que tú entiendas qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decía el miércoles también. Señores, es importante de verdad, si el que tiene la oportunidad que venga los miércoles, porque los miércoles podemos hablar, podemos opinar. Aunque yo di la clase el miércoles, pero yo también aprendo, porque uno nunca termina de aprender. O sea, todos venimos aquí a aprender, cada uno da su opinión, cada uno puede hablar. En la prédica es imposible, no se puede, pero en la clase, ahí tú preguntas, sales de duda. Exacto, ¿entiendes? Entonces es muy importante para que entendamos nosotros lo importante que es la palabra. Decíamos el miércoles que no hacemos nada con estar sentado aquí y no leer la palabra. De verdad, y no lo estamos diciendo de una forma de crítica, ni de una forma de que yo sí leo la Biblia y tú no, no. Lo que pasa es que es tan importante que usted aprenda a conocer de Dios. Cada vez que Dios me da la oportunidad de hablarle a alguien, yo no lo invito para la iglesia de una vez. Lo primero donde yo lo mando es a donde está la medicina. Amén. Es a la palabra. Sí, ya después, si esa persona decide venir, que venga. Pero no hacemos nada con venir, sentarnos y venir a todos los servicios y a todas las vigilias y entrar a todas las líneas si no estamos pasando tiempo aquí. Amén. En lo que dice la palabra. Dice la palabra aquí, déjame buscarla. Perdón, que lo tengo marcado. Amén. Dice la palabra en Mateo 10, verso 8. Ok, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces hay una parte aquí muy importante que dice lo siguiente, ¿verdad? Dice: da de gracias de lo que de gracia tú recibiste. ¿Qué tú recibiste por gracia? Para que tengan una idea. Y para el que no lo entienda, la gracia es algo que usted se le da sin merecérselo. Para que seamos claros, la gracia no es más que algo que Dios te dio a ti y me dio a mí sin usted y yo merecérnoslo, ¿verdad? Entonces, si yo le hago una pregunta a todo el que está aquí, el 95%, si yo le pregunto, ¿qué hizo Dios por ti? Que nos perdonó. A todos los que estamos aquí, Dios nos perdonó y Dios nos dio la oportunidad de que estuviéramos aquí. Amén. Por su misericordia y por la gracia. Amén. Entonces, tenemos que entender también a qué vino Cristo. Cristo vino, murió por nosotros. No fue solamente porque tenía que venir y porque tenía que morir crucificado. Cristo vino a ese propósito. Por eso yo entendí con el tiempo de que a Judas yo no tengo que juzgarlo. De que Judas fue alguien que Dios usó para ese propósito. Porque el propósito de Jesús no era que Él viniera y saliera vivo. No. Jesús era el protagonista, pero es la primera película donde el protagonista muere. Pero resucita a los 3 amén, ¿verdad? Amén, pero resucita a los 3 días, ¿verdad que sí? Entonces, a veces la gente dice, ay no, porque a veces yo veo cosas en el internet que dicen, no, porque es mejor ser como fulano y no como Judas que te besa y te traiciona. O sea, todavía la gente no ha reconocido que Judas fue un instrumento de Dios para la salvación de nosotros. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros? Que nosotros seguimos juzgando. Todavía hay gente que está aquí que todavía le está echando la culpa a Judas. Sí, todavía están odiando a Judas. Sí. Aleluya. Igual que Santo Domingo, que era ya veneno y relámpago Hernando. Usted no sabe, Clotilde, porque usted, ok. Exactamente, entonces es lo mismo. Todavía le seguimos nosotros echando la culpa a Judas porque no hemos entendido lo que es el perdón, no hemos entendido lo que es la misericordia. Aleluya. Además, después que Judas hizo eso, dice que él se suicidó. Dice que no aguantó la presión. O sea, ahí mismo no aguantó la presión. Pero yo entiendo que la misericordia de Dios es tan grande que lo perdonó. Aleluya. Sí, yo creo que lo perdonó.
Sí, Amén. sí. No me vayan a guindar por eso, pero sí yo creo que Dios lo perdonó. Porque Era Dios, un propósito. Dios es súper bueno y además era parte del propósito. No, el propósito no era que Jesús viniera y se fuera y que saliera vivo. No, había un plan, Él tenía que morir. El mismo Jesús, dice la palabra, que estaba preocupado. Sí. Y dice, Señor, pero si ti pasa sobre mí esta copa. Porque Jesús estaba como nosotros humanamente. Yes. Pero después reaccionó y dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad. Amén. Porque no es fácil, como dice la gente, de que ¿cómo es ver al diablo que verlo venir? Ajá. ¿Verdad? No es lo mismo. No. Entonces, qué bueno que nosotros no sabemos el día que nos vamos a morir. Gloria a Dios. No. De verdad que bueno que no sabemos el día que nos vamos a morir porque vamos a estar desesperados, ¿verdad? Y quizás vamos a estar haciendo lo que era y quizás haciendo muchas cosas. Pero el punto es que nosotros, y estoy usando a Judas como referencia porque Judas es que la persona más critica, a Judas es que la persona más le cae arriba. Pero Judas era parte del plan de Dios para que Jesús fuera crucificado. Gloria a Dios. Si no, hoy no estuviéramos ninguno de los que estamos aquí hoy, ¿verdad? Entonces, dice aquí en Mateo que tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. ¿Qué recibimos? El perdón, recibimos la misericordia, recibimos gracia. Entonces, ¿por qué de tantas cosas que hay en la Biblia se nos olvida esta? ¿Por qué será? Que cuando tenemos que perdonar, que cuando tenemos que olvidar, no, seguimos para adelante. No, entonces nos acordamos de la que dice ojo por ojo y diente por diente. Pero esa ya no existe. Porque después que Jesús llegó, el ojo por ojo y diente por diente quedó eliminado. ¿Verdad? Al contrario, dice la palabra que si tu enemigo, tú tienes que caminar 3 millas, camina 4 y sigue con él. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros? Es Dios nos está hablando a nosotros de perdón. Dios nos está hablando a nosotros de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Juan 8. Adoramos. Gloria al Señor. Amén. Esta me gusta mucho, mire. Esta dice aquí, se vuelve rápida. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Dice aquí, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley mandó Moisés a que la apedreáramos a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice la palabra, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aleluya. Como que está loco ahí. Y como insistieron en preguntarle, Jesús como que se enfogonó y se paró. Dice aquí, y se enderezó y les dijo, el que de vosotros, oigan esto, importante, le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, dice aquí, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba ahí. Y dice aquí, Jesús dice aquí, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te estaban acusando? Aleluya. Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Ahora me gusta el 11. Ella le dijo, Señor, ninguno. Y le dice Jesús, ni yo te condeno tampoco. Vete, oigan esto, vete y no peques más. Entonces, si Jesús le está diciendo a ella que Él no la condenó, ¿quiénes somos usted y yo para nosotros estar condenando a alguien que ha cometido un error? ¿Quiénes somos usted y yo? ¿Verdad? Y déjame decir algo aquí. Jesús nunca le dijo a ellos que no la apedrearan. No, para nada.
Jesús lo que le dijo fue, les recordó a ellos, mira lo que hizo Jesús, qué inteligente Jesús. Jesús, porque mira cómo trabaja la ley, ¿verdad? Mira cómo trabaja la palabra tiene que ir para los dos lados, ¿verdad? Entonces le dijo, ok, hay una ley que dice que si usted pecó, en cualquiera que fuera, a usted hay que apedrearlo, ¿verdad? Wow. Santo. Porque ellos estaban viendo lo físico, el pecado que ella había cometido físicamente, ¿verdad? Ahora, y los pecados escondidos que tenían los que lo estaban acusando a ella. Amén. Oigan esto, gloria a Dios. Oigan esto, ¿verdad? De Cristo. Entonces, cuando dice la palabra que ellos comenzaron a ¿qué? A pensar. Déjame buscarlo bien, dice. Acusados por su conciencia, comenzaron a irse. Porque ellos dijeron, espérate, pero a ella fue porque la agarraron. Pero nosotros hemos seguido pecando y no nos han visto. O sea, exacto, o sea, ellos dijeron, no, espérate. Ay, no, espérate, ¿verdad? Porque entonces yo voy a tener que ser apedreado por esto, por aquello, por lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que irse, pero es verdad, mira, Jesús nunca le dijo a ellos, no, ni se metió en... Mira cómo trabaja Dios, ¿verdad? Hay una palabra que dice resistir al enemigo, ¿verdad? Someteos a Dios y resistir, ¿verdad? Y de nosotros el diablo va a tener que irse, ¿verdad? Entonces eso, Jesús, desde que fue tentado, me acuerdo, que cuando estaba en ayuno, 40 días y 40 noches, que el diablo vino a tentarlo, Jesús no peleó con el diablo, Jesús le respondió con esto. Entonces por eso es que nosotros necesitamos esto. Yo sé que siempre se está diciendo lo mismo, pero es importante que usted y yo pasemos tiempo en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, espérate, hay que irse porque si ellos... Espérate, a ella fue porque la agarraron, a mí no me agarraron haciendo aquello. Sí, porque a veces nosotros cometemos errores y gracias a Dios a veces como que no pasa nada y no se dan cuenta, ¿verdad? Pero el problema es cuando nos agarran. Ahí es donde nosotros tenemos el problema. Ahí el grito. ¿Entendieron? Ahora, pero mira lo que es la vida, ¿verdad? Aquí hay otro punto interesante, ¿verdad? Ellos trajeron a esa mujer delante de Jesús pensando que le iban a matar, ¿verdad? Ahora dice la palabra que para los que aman a Dios todo obra para bien, ¿verdad? Esa oportunidad que ellos usaron para humillarla, para rendirla, Dios la usó para salvarle la vida a ella. Porque ¿dónde estaba el hombre entonces? El que se acostó con ella. ¿No estaba ahí? A ese no lo agarraron, ¿verdad? Pero acuérdense también que creo que en esos tiempos los hombres tenían mucha autoridad. Entonces, ¿qué iban a hacer? Agarrar por el más... por el más débil. ¿Sí? Giselle, yo no iba a decir eso, no. Por el más débil, exactamente. Entonces, mira, que una oportunidad, algo que el enemigo quería usar para humillarte, para maltratarte, para rendirte, Dios lo usó para salvarle la vida a esa mujer. Y la exaltó. Y mira, entonces ¿qué quiere decir? Que Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Lo que esa mujer seguro pensó en su, wow, ya de aquí yo me voy a morir. Pero sin embargo, así es. Dios usó esa oportunidad para salvarle la vida a esa persona, ¿verdad? Y Jesús nunca se opuso. Yo quiero que entiendan esto. Jesús nunca se opuso a que ella fuera apedreada. Al contrario, Jesús lo que hizo fue que los confrontó a ellos con el mismo pecado. Y le dijo, ok, está bien. Si alguien de los que está aquí nunca ha pecado, así es. Le doy la oportunidad de que el primero tire la primera piedra. Se asustaron. ¿Por qué? Hay una palabra en Proverbios que dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando usted hace las cosas que no están bien, usted siempre está al acecho. Usted siempre está viendo quién lo está viendo, quién no lo está mirando, ¿verdad? Entonces,
Delirio de persecución. Delirio de persecución. Entonces nosotros nos toca, a cada uno de nosotros nos toca, lo primero es tener misericordia. Lo más importante de esta palabra es lo que Jesús le dice a ella en el verso 11. Le dijo, Señor, ella le dijo, ninguno, Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Aleluya. Vete y no peques más. Y Jesús tenía la autoridad, siendo el Hijo de Dios, de condenarla. Pero Jesús no lo hizo. Y Él tampoco lo hace con ninguno de los que estamos aquí hoy, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros nos toca hacer lo mismo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por el que viene detrás. Dice la palabra en 1 de Corintios 13. Oigan esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Dice el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dice el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia se acabará. Aleluya. Ahora dice el 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Aleluya. Estas tres. Pero dice aquí el amor de ellos, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Lo que estábamos hablando aquí el miércoles, ¿verdad? El miércoles estábamos hablando. Hay que congregarse, hay que venir, hay que hacer las cosas para Dios, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque Dios lo que está viendo es lo que está dentro de nuestro corazón. Amén. Usted profetiza, muy bien. Usted habla en lengua, muy bien. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pero para Dios nada de eso es importante. Porque usted lo que está haciendo es un instrumento usado por Dios. Que no se le olvide. Que no se le olvide. Que no se nos olvide. Que somos instrumentos usados por Dios. El hablar lengua, el profetizar, hacer todo lo que usted quiera no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque dice aquí que todas esas cosas pasarán. ¿Verdad? Todas esas cosas se van. Pero dice no, que el amor está ahí. Dice que ese es el mayor de todo. Por eso hay una parte también que dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Cuando tienes amor en tu corazón, tú dejas de ver los errores del otro. Amén. ¿Verdad? Tú dejas de ver los pecados del otro y te enfocas en lo que tú tienes que enfocarte. Pero que no se te olvide a ti de donde Dios te sacó. Amén. Amén. Aleluya. Así es, Señor. Gracias, Señor. Ya para terminar, dice Mateo 9. Gracias. Mateo 9, verso 13. Ok, te voy a leer la historia completa para que tengan una idea, ¿verdad? Pero esto es lo más importante, o todo lo que se ha hablado es importante, pero esto es clave, ¿verdad? Dice, pasando Jesús de allí, este es Mateo 9, verso 9, del verso 9 en adelante. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gloria, aleluya. Mi alma Amén. te alaba. Ahora viene el 13. Agárrese los pantalones. Dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Sí, el Señor. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Al arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el Señor vuelve y nos dice lo mismo a nosotros. Que no debemos olvidarnos del que está allá afuera, del que todavía no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener su tiempo. Amén. Así Si a mí me tomó 40, quizá una persona le va a tomar, ¿cuánto? 50. Ajá, 51. ¿Quién sabe? Entonces hay gente porque usted dice, no, ese nunca va a... No, Dios no trabaja así. Alabado Cristo. Dios no trabaja así. Entonces a veces nosotros creemos, no, porque yo estoy todos los días en la iglesia, no porque yo hago esto, no porque yo salgo a evangelizar, no porque... No, para nada. Dios lo que está viendo es que hay dentro del corazón de usted. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que Él vino... Él dijo, yo no vine a llamar a los justos, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a predicar a nosotros mismos. Vamos a predicar todo el tiempo a nosotros, a los evangélicos, a los católicos. No, a nosotros nos toca, y no solamente predicarle de palabras, nosotros nos toca con hechos, de que la persona diga, solamente por lo que nosotros hacemos, reconocer que nosotros le estamos sirviendo a Dios. Amén, No aleluya. importa la religión, no importa si usted es católico, no importa si usted es cristiano. El punto es que la persona que lo ve allá afuera reconozca dentro de usted que usted le está sirviendo a Dios por los hechos, por las cosas que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, esto no es cuestión de sacrificio, para nada. Esto es cuestión de intimidad. Aleluya. Esto es cuestión de pasar usted y el Señor tiempo solo. Lindo, mi Porque alma te aquí alaba, usted y Señor. yo venimos. Hoy me tocó predicar. Alabado tu nombre. A veces me toca sentarme, a veces me toca estar con los niños. Pero el punto es que tenemos que tener un momento de intimidad, usted y yo, solos con el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor entonces comience a revelarnos, para que usted y yo podamos entender a veces de por qué hay situaciones, a lo mejor, que están pasando en la vida suya y en la vida mía, que no la entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la palabra dice que para los que aman a Dios todo obra para bien, como le pasó a esa señora que iba a ser apedreada, y el Señor usó esa situación para que ella fuera salva. Amén. Y me imagino que después de eso ella, me imagino que comenzó a buscar de Dios, porque Jesús le dijo, vete, pero ya no peques más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces a los que están allá afuera, a veces decimos, no, yo no le quiero dar un peso a fulano porque yo sé que se lo va a meter de droga, o yo sé que se lo va a beber? ¿Qué sabe usted? Usted no está ahí. Usted no sabe si esa persona de verdad tiene hambre. Además, el trabajo suyo es hacer lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Usted no puede juzgar lo que usted va a hacer allá afuera pensando que esa persona se lo va a beber. ¿Quién sabe usted lo que esa persona va a hacer con ese $1 o con esos $2 o con ese $5? No, que yo si él quiere comida, yo no. ¿Sabe por qué? Porque esa persona en ese momento, quizás esa persona que está allá afuera ahora mismo no tiene la capacidad mental que usted y yo tenemos. Así. Oigan esto. Señores, yo estuve en un hospital psiquiátrico por 40 días y yo vi personas ahí, jóvenes, que eran esquizofrénicos, que oían voces, personas que estaban ahí por depresión igual que yo. ¿Y qué quiere decir eso? Nada. Hoy yo estoy aquí. Alabado Dios. Hay que ver ahora dónde están ellos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están ellos? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca es tener amor, tener misericordia y aprender a perdonar y a no juzgar tanto lo que estamos viendo allá afuera. ¿Por qué? Porque todos, porque todos nosotros cometemos errores y vamos a seguir cometiéndolos y no somos perfectos. Y cuando usted está viendo televisión que ve a Jennifer López o que ve a Shakira, usted no va a decir nada. No, estoy poniendo un punto, estoy jugando, pero es la realidad. O sea, nuestra mente no está
¿cómo se digo? Estamos expuestos nosotros todo el tiempo a cometer errores. No solamente en lo físico, sino también en lo que nosotros pensamos. Porque a veces le fallamos a Dios también con el pensamiento. Sí, Señor. Entonces, si fuera así, ninguno pudiéramos estar aquí sentados, porque ninguno somos dignos ni de parar. Aleluya. Ninguno, ni de cantar, ni de orar, ni de pararnos aquí. Nada. Porque todo lo estamos haciendo ¿para qué? Para la honra y la gloria del Gracias, Señor. Amén. Señor. Así que yo quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos.